Está bien, Doc. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, Doc, muy bien. ¿Usted? Hola, Doc. Sí, Doc, sí se escucha. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Esta clase nace un poco por la preocupación de un caso que tuvimos con Hyunbe en La Guardia, de un paciente que trasladaron desde el Hospital General de Zona con la indicación, una tromboembolia pulmonar, con la indicación de trombolisis o tratamiento intervencionista urgente. Algo así, ¿no? ¿Cuál era la indicación? ¿Recuerdas? Sí, Doc, sí, Doc, sí me acuerdo. ¿Sí está Hyunbe? Sí, Doc, aquí ando. ¿No? Sí, Doc. ¿Sí está Hyunbe? No, no los escucho yo, ¿eh? Si quiere... Sí, Doc, aquí ando. A ver, ¿qué voy a... tal? ¿Te acuerdas cuál era la indicación de este paciente? Este paciente realmente no tenía indicación, o al menos con la que la mandaron era porque tenía un PESI de 5. Y ¿Pero cuando llegó recuerdas qué habían puesto? ¿Para qué lo mandaban? lo mandaron para intervencionismo percutáneo. Ok, bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a revisar el tratamiento intervencionista en tromboembolia pulmonar. Esta clase, más que revisar la fisiopatología, los criterios diagnósticos, todo lo que ustedes ya dominan, vamos a revisar y a responder estas tres preguntas. ¿A quién le vamos a dar el tratamiento intervencionista? ¿En qué momento? ¿Y cómo se lo vamos a realizar? Bueno, esto nada más es a manera de introducción. En los últimos 50 años, pues el tratamiento de la enfermedad tromboembólica pulmonar ha ido evolucionando de acuerdo a los avances que hemos tenido, al surgimiento de nuevas opciones terapéuticas. Y recordar nada más que todavía un tercio de las muertes en los pacientes que están hospitalizados es por TEP. En registros europeos se reportan hasta 300,000 muertes al año. Y desde el 90 hasta la actualidad ha habido un 237% de incremento en los casos de tromboembolia. Esto pues no es porque ahora esté en fase epidemiológica la TEP, sino porque ahora con las herramientas diagnósticas ya todos los hospitales cuentan con tomógrafo, entonces eso hace que se diagnostique más. De manera general, en los diversos registros, este registro COPER de Europa, que es el más grande de tromboembolia, reportan una mortalidad global a 90 días de 15%. El 4.5% es por un choque cardiogénico o disfunción del ventrículo derecho. Este es un caso clínico que quiero hacer algo interactivo, quiero que vayan participando. Este es un caso clínico que tuve en otro hospital.
hombre de 74 años de edad, diabético, hipertenso, en su cuarto día hospitalizado en protocolo de estudio por un tumor abdominal y de repente disnea súbita. Estos son los signos vitales cuando hace el episodio de disnea. Su TA 115-80, cardíaca de 100, respiratoria de 22, temperatura de 37 y la saturación actual es de 88%. Y este es su electrocardiograma. ¿Algún R1 que ande por ahí? ¿Ninguno? ¿No invitaron a los R1? Sí, Doc, sí están. A ver. ¿Qué le ven al electro? ¿Puedo participarlo? Sí, adelante. Bueno, empezando así generalmente lo que veo a primera vista es que tiene complejo de McKinney-White y bloqueo de rama derecha. Ok. Taquicardia sinusal. ¿Es taquicardia? Sí, Muy taquicardia bien. sinusal. Bueno, con esto, ¿qué sospechan de este paciente? Por el cuadro de disnea súbita, la desaturación y las manifestaciones electrocardiográficas, pues yo sí pensaría que tiene una tromboembolia pulmonar aguda. Ok. Bueno, le pides una angiotac pulmonar y esta es. ¿Qué le ves, Dani? Me parece la arteria pulmonar izquierda un trombo. Ahí en la... Me parece que tiene defectos de llenado a nivel del tronco de la arteria pulmonar y en ambas ramas. Aparte se ve dilatado el tronco de la pulmonar y tiene una relación BDBI mayor a 1. Muy bien, Angie. Excelente. Muy bien, pues sí tiene una tromboembolia pulmonar, las ramas principales y muy bien, el ventrículo derecho tiene un índice mayor que el ventrículo izquierdo. Acá lo vemos en el corte sagital. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Carlos? Bueno, aquí yo ya les ayudé, de acuerdo a su edad, sus comorbilidades, les calculé el riesgo y es una clase 4, es un riesgo elevado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Carlos? Rodri. ¿Nadie? Yo creo, Doc, que por las imágenes en la tomografía, eh, ya se catalogaría con un riesgo intermedio alto y creo que lo que requeriría el paciente sería trombolisis. Ok. ¿Alguien opina diferente? ¿Cómo tenía de presión arterial? Es que se me fue. 115-80, Miguel. ¿No? Es que ¿Alguien dice? perdón. Sí, dime. Que Sin la miedo, ¿eh? Vamos a ir un poco trombolis rápido porque es una TEP de alto riesgo, ¿no? una Una TEP de alto riesgo. tendría que tener hipotensión arterial o que pues, estuviera en choque y el paciente no, en este momento no estaba en choque. Así es. ¿Tú qué le harías? Pues en este caso, anticoagulación. Ok. Tú lo anticoagulabas. ¿Alguien más? Yo lo trombolizaba. Ok. ¿Alguien más? Yo también creo que trombólisis, porque ya tenemos un método de imagen que nos hace pensar y la clínica, entonces
Yo creo que lo ideal sería ir a buscar la trombolisis. Ok. Menos frío los R2, ¿eh? Directo a la trombolisis. Ok. Muy bien. Bueno, nadie le interesó pedirle troponinas, BNP ni eco, y nadie nos tiene fe a los intervencionistas. Muy bien. Bueno, yo sí le dije, bueno, háganle un eco y vemos, al menos para la clase. Y le calculan un índice BDBI 1.3, una fracción de acortamiento del BD 35%, TAPSE de 12 y la troponina ahí está en 32, el BNP en 480. ¿Alguien con esto cambia su opinión? Es que de forma inicial, pues sí, era paciente candidato a únicamente anticoagulación porque le calculamos ahorita el PESI y nos da un riesgo intermedio. Entonces, los PESIs que por puro PESI los vamos a trombolizar, pues son los que nos dan 4 o 5. Entonces, ya con esto tengo criterios de severidad por eco, por la relación BDBI, tengo el TAPSE bajo, y pues bueno, ya las por puras troponinas y por puro péptido también ya es de alto riesgo. Entonces, en este momento, el paciente sí ya es candidato a trombolizarlo. Ok, muy bien. ¿Alguien no lo trombolizaría en este momento? Antes diría, yo no lo trombolizo. ¿No? Sería ver las condiciones en las que está por lo del tumor que tiene. Eso, muy bien. Miguel no le da, sí le da un poco de frío ese tumor abdominal y la edad. Ok. Bueno, vamos a ver. Este es un poquito de la estratificación, lo que decía Caro, ¿verdad? Bueno, estas son las dos clasificaciones que hay. La de la AJA y la de la Sociedad Europea. La de la AJA solo la clasifica en tromboembolia pulmonar masiva, la que está con hipotensión, submasiva, la que no está con hipotensión. Y la Sociedad Europea dice alto riesgo si está inestable hemodinámicamente. Entra también aquí la clasificación del PESI, arriba de 3 o 4, y hace una subclasificación. Esto a partir de las guías del 2019 en la tromboembolia intermedia la clasifican alta y baja. Alta, la que ustedes muy bien saben, cumple algunos criterios de severidad, ya sea por disfunción ventricular evidenciada por tomografía, por ecocardiograma, elevación de enzimas. Eso se clasifica como intermedia alta. Muy bien. Bueno, esto es más la misma clasificación que viene en las guías europeas del 2019, ¿sí? Entonces surge esta interrogante de esta nueva categoría, la tromboembolia pulmonar intermedia alta. Ahora, ya la clasificamos, como ustedes dijeron, es una tromboembolia pulmonar que no está inestable hemodinámicamente, pero tiene todos los criterios de severidad, biomarcadores, disfunción ecocardiográfica, por tomografía, el índice del BD mayor que el BI. Entonces es un riesgo intermedio alto. Aquí bueno, parece que aquí esta pregunta ya sobra. Parece que la mayoría quiere trombolizarlo en este momento. Parece que Miguel es un poquito más conservador y dice yo lo anticoagulo y vigilo. O alguien más en este momento diría, no, yo lo anticoagulo y le pongo un filtro de vena cava o le pongo, o sí lo presento a intervencionismo. ¿Alguien se anima por estas dos opciones? Yo dije que no lo trombolizaba, pero para presentarlo de hemodinamia, doc. Tú sí lo presentabas en hemodinamia. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Precisamente eso es lo importante de esta clase, darle las herramientas para que ustedes puedan seleccionar el tratamiento apropiado. Muy bien, a los que contestaron con toda seguridad que lo van a trombolizar, el tratamiento de la trombolisis, ¿qué resultado les va a dar? ¿Tú qué le dirías a tu paciente? Está por ahí, a ver, Hugo, tú que dijiste que lo trombolizarías, ya cuando vas con tu paciente que te firme la hojita de consentimiento para trombolisis, ¿qué le vas a decir? Señora, con esto su esposo va a disminuir el riesgo de muerte, le voy a disminuir el riesgo de que tenga una TEP crónica a futuro, voy a disminuir el riesgo de que se ponga peor, o con esto va a vivir más a largo plazo. ¿Cuál es?
¿Cuál es la justificación de trombolizarlo? Bueno, la justificación de trombolizarlo sería el compromiso que ya vemos en cavidades derechas. El paciente bueno, no tenía deterioro hemodinámico, pero sí cumplía con una clasificación intermedia alta. Obviamente, pues la trombólisis también lleva riesgo, por ejemplo, de sangrado. O sea, no es un procedimiento que no tenga efectos adversos. Y sin embargo, pues sí tenemos que valorar bien si trombolizarlo va a superar los efectos adversos que pudiéramos encontrar. Entonces, pues sí, ahorita ya me estoy cuestionando si realmente sería lo ideal trombolizarlo o no. A ver, ¿alguien más que contestó que lo trombolizaba ya directo? ¿Cuál es tu justificación de trombolizarlo? Al trombolizarlo a este paciente específicamente, ¿en qué le beneficias? ¿No? La pregunta aquí, en este paciente que tiene un riesgo intermedio alta, ¿cuál es su mortalidad? Ok, esto responde a la pregunta, ¿no? Esto es sacado de las diferentes series. Una tromboembolia pulmonar de bajo riesgo tiene una mortalidad de menos del 1%, por eso incluso hay pacientes que se pueden mandar a su casa a tratamiento ambulatorio. El riesgo intermedio, tromboembolia submasiva, tiene una mortalidad de 3%. Los que tienen una tromboembolia pulmonar masiva, eso sí, tiene una mortalidad entre el 25 hasta el 65% en las distintas series, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos tres opciones terapéuticas. La trombolisis sistémica, darle una trombolisis in situ o un tratamiento intervencionista. De la trombolisis sistémica, pues es muy sencillo, solamente tenemos tres opciones. En México, Alteplasa es el único que está aprobado, en el que los diversos registros se ha administrado, aunque también puedes administrar TNK si no tienes de otro, ¿sí? Entonces hay dos esquemas, uno le deja 100 miligramos para 2 horas, o hay quienes administran un bolo de 0.15 por kilo de peso para media hora y lo demás para las 2 horas, pero en general no hay ninguna diferencia, 100 miligramos para 2 horas. La trombolisis in situ es a través de catéteres de bajo perfil, es muy sencillo también, solamente pues colocar el catéter Pictel que ya todos conocen, lo dejas en la rama pulmonar, dejas una infusión, tampoco hay un esquema universal, depende del centro, depende de la experiencia, pero generalmente das un bolo pequeño y dejas una infusión por 24 horas, puede variar desde 0.5 hasta 2 miligramos por hora de alteplase. Depende, también pues si es bilateral puedes dejar un pigtail en cada lado y le bajas la infusión a no más de 1 miligramo por hora. Las ventajas de este procedimiento es que disminuyes la dosis alta inicial del trombolítico, ideal para pacientes de alto riesgo de sangrado. Si no tienes otra opción terapéutica, pues puede ser, ¿sí? No hay estudios que comprueben la eficacia, que comparen un método contra otro, solamente está escrito, se usa, sí se usa. Es difícil tener como que todos los insumos correctos para dejar la infusión ahí durante 24 horas, pero bueno, se puede adaptar. Esa es la trombolisis in situ. Del tratamiento intervencionista tenemos básicamente 5 opciones. El tratamiento reolítico, la aspiración rotacional, solamente aspiración, la trombofragmentación y el ultrasonido terapéutico. Esta es la trombofragmentación, es el método más empleado. Realmente es una técnica muy artesanal, consiste en introducir un pigtail a las ramas pulmonares, como lo ven aquí, y ya que esté ahí le giras, tratando de que el pigtail logre fragmentar ese trombo. Algunos también tratan de aspirar un poquito de forma manual, o puedes dejar ahí ya el pigtail una vez que lo tienes para que infundas el trombolítico, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que se hace más frecuente porque la disponibilidad del pigtail en todas las salas de cateterismo.
Hay distintas series, reportes, reporte de casos, de centros, algunas con buenas tasas de éxito, ¿sí? Pero tampoco hay estudios controlados que digan la eficacia, no, solamente se usa de manera universal. Este es el sistema rotacional, algo muy nuevo, es un sistema que tiene aspirador y a nivel de la punta del catéter tiene un sistema de centrífuga que además ayuda a que lo que se va aspirando se pueda fácilmente ir por el tubo de succión. Este es el sistema de aspiración penumbra, es un motor muy potente que solamente lo que hace es presión negativa, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí es cómo se ve el catéter en la fluoroscopía y estos son los resultados que se han reportado. Miren justo aquí en la rama principal, cómo no se perfunde todo este lóbulo medio, lóbulo inferior y después del tratamiento pues ya se logra una reperfusión adecuada. ¿Sí? Este es otro ejemplo del sistema penumbra, cómo está totalmente obstruida esta TEP y todo lo que se logra rescatar. Del sistema penumbra hay reportes de eficacia. No se está evaluando todavía no hay series donde le comparen mortalidad o algunos otros datos o compuestos primarios más importantes, solamente lo que hacen son parámetros hemodinámicos, se ve que el paciente después de la intervención mejoran, disminuyen la presión pulmonar, el índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mejora, ¿sí? El porcentaje de obstrucción también mejora, ¿sí? Solamente son de eficacia. Y la trombolisis asistida con ultrasonido, la sonda de ecos. Esto es lo más usado actualmente, este es de los que tenemos en el país, ¿sí? Consiste en 2 sondas, vía femoral a través de la vena, subimos, ponemos una sonda, depende si es bilateral, dejamos una en la rama derecha, otra en la rama izquierda, y esta funciona con una infusión continua del trombolítico y con ondas de ultrasonido. O sea, así es como se ve en la fluoroscopía, la dejas durante 24 horas, una sonda de cada lado, y el mismo sistema está mandando unas ondas ultrasonográficas que ayudan a la trombofragmentación. Entonces tiene un doble sistema. Estás liberando el trombolítico y lo estás también tratando de fragmentar por medio de estas ondas. Este es el más usado, como les repito, miren, la verdad es que tiene muy buenos resultados. Es el que yo he utilizado y de manera privada es el que se usa. El detalle, pues, es que es muy costoso. Este sistema es el que más estudios tiene. Este fue el primer estudio para comprobar su seguridad y su eficacia, es el Seattle 1, publicado en 2014. Nada fue 59 pacientes, lo único que se observó fue un solo brazo, no hay estudios comparativos contra quienes no se le dio, solamente 59 pacientes se le administró esta terapia. Lo que se observó es que los pacientes disminuían el índice del ventrículo derecho, tenían mejoría clínica al 30%, aunque no impactó en la mortalidad, es decir, no hay forma de compararla contra otro brazo control. Y en el 2015 ya se publica el Seattle 2, que ya es un estudio ya con mucho más pacientes, 150 pacientes con sonda de ultrasonido, y de los cuales, interesante que 31 pacientes eran con TEP masiva, con contraindicación para el trombolítico. Entonces, los resultados son los siguientes: 25% de los pacientes disminuyeron el diámetro del ventrículo derecho a las 48 horas, el 30% de ellos bajó la presión pulmonar y 30% disminuyó la obstrucción angiográficamente y no se reportó ningún episodio de hemorragia intracraneal, ¿sí? Entonces, de lo más importante de este estudio es que de los 150 pacientes, de los cuales 31 eran con TEP pasiva, solamente 4 pacientes murieron, ¿sí? Este fue en el 2015, todavía no, un solo brazo, no hicieron aleatorio contra no tratamiento, es solamente de seguridad y de eficacia ese estudio. Entonces, como les decía, es el tratamiento intervencionista con más soporte o con más estudios que soportan su uso. El Seattle 2, un estudio previo, el último de 59 pacientes, y otro estudio, pero que con menos pacientes,
en el 2018, 101 pacientes. Entonces, al menos es seguro, eficaz, se usa. En México es el más usado en medio privado y los resultados de verdad que clínicamente, angiográficamente, son muy buenos. El otro sistema es el AngioJet. Es un sistema que se basa en la actividad reolítica. Eso es, remueve las partículas a partir de diferentes presiones. Así es como funciona. Infunde líquido a alta velocidad a través de uno, ¿sí? Y a través del otro entra. Entonces, está haciendo un sistema de remoción con alta y baja presión. Inicialmente, este sistema reolítico del AngioJet es muy utilizado en tratamiento endovascular periférico y en algún momento también se ha usado en coronarias. Cuando se usó por primera vez en TEP, estos eran los reportes iniciales. Ustedes van a ver cuando se metan a leer a lo mejor un libro que esté un poco desactualizado. De hecho, esto es muy nuevo porque hasta hace 2 años era prácticamente una contraindicación usar el AngioJet en tromboembolia pulmonar. Este sistema de alto flujo lo que hacía era que creaba una hemólisis masiva, liberación de citoquinas, interleucinas, y eso provocaba sangrado, el paciente se bloqueaba, hemoglobinuria, sangraban, lesión renal aguda, ¿sí? Y en algunos casos se reportaron disección de arteria pulmonar. Entonces, lo que se hizo fue que se adaptó el AngioJet para la tromboembolia pulmonar, le bajaron la velocidad y disminuyeron el índice de pulsos. Ya no es tan agresivo este sistema. Lo adaptaron muy bien, tanto que parece que va a ser de las mejores herramientas que se tengan para una tromboembolia pulmonar. Este es un estudio apenas del año pasado, donde se les administró ya con estas modificaciones a 32 pacientes. Y vean ustedes, 31 pacientes lograron sobrevivir, la tasa de éxito fue muy grande y la tasa de efectos adversos fue muy baja. Entonces parece que esta se suma a otra de los arsenales terapéuticos que se va a tener, ¿sí? Entonces, este es un registro de los distintos tratamientos intervencionistas que se hay para la tromboembolia pulmonar. Y si vemos aquí, realmente la tasa de mortalidad cuando se usa es muy baja, ¿sí? De 137 pacientes, solo 5 mueren, ¿sí? La tasa de sangrado grave también muy baja. Entonces, en cuanto a la selección del tratamiento, estas son las últimas recomendaciones del 2019. Como ustedes ya lo saben, hay que anticoagular a todos. No hay duda, cuando hay alto riesgo, el paciente está inestable, hay que trombolizarlo, ¿sí? Dice acá, el tratamiento intervencionista se recomienda en quienes está contraindicada la trombolisis, o ha fallado la trombolisis, pero bueno, estas son las últimas recomendaciones. Entonces, ya sabemos cuáles son las opciones terapéuticas. Trombolisis, trombolísis in situ, ahora ya saben cuáles son las opciones de tratamiento endovascular, ¿sí? Entonces, TEP masiva hay que reperfundir sí o sí, ya sea con trombolisis o tratamiento endovascular, ¿sí? TEP masiva, estoy hablando de pacientes que están hipotensos, ¿vale? Entonces, y esto quise hacer énfasis en la indicación de tratamiento intervencionista. Entonces, las guías dicen que pacientes está contraindicada la trombolisis o está fallado. Recuerden que la trombolisis sistémica, como platicamos hace rato, no es inocua. Tienen hasta el 9.2% de riesgo de un sangrado mayor, un 1.5% de que el paciente tenga un sangrado intracandial. Para el tratamiento intervencionista es algo que platicaba con Jumbe ese día, que esto es en silla de montar. El paciente que es ideal para el tratamiento intervencionista es aquel que está accesible, ¿sí? Está en los ramos principales. Cuando se encuentran los ramos secundarios, es difícil que realmente podamos llegar o lograr trombofragmentar. Es más riesgo el daño que podamos lesionar en el árbol bronquial que el beneficio que el paciente pueda tener. Este es el paciente ideal para el tratamiento intervencionista. Es algo que ustedes deben considerar.
¿sí? Entonces, incluso algunos expertos ya recomiendan, sin esperar la nueva guía, que además de cuando el paciente tiene contraindicación para la trombolisis o está fallado, pueden considerar presentarlo para el tratamiento intervencionista cuando el paciente esté muy chocado y ustedes crean que el paciente, a pesar de que lo están trombolizando, no va a mejorar o va a ser muy tarde. Pueden ahí, como una maniobra, ¿sí?, salvatoria, presentar al paciente para tratamiento intervencionista. Muy bien. Entonces, ahora, ya saben qué hacer en la TEP cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, ¿no? Pero en el riesgo intermedio alto, ¿qué hacer? Ya vimos que muchos de ustedes tienen esa idea de que el paciente tiene BNP alto, troponinas altas, disfunción del BD, tienen esa idea de que hay que trombolizar al paciente, ¿sí? Pero aquí viene lo bueno y a las preguntas que yo les hice. Muchos decían aquí trombolisis, algunos anticoagulo y vigilo, otros cambiaron y dijeron, bueno, aquí ya lo presento, tratamiento endovascular. Y esto es importante porque yo sé que aquí es donde hay muchas dudas y es una conducta que yo he observado mucho, que a partir de esta clasificación que viene en el 2019, ya como es como casi una receta de cocina. El paciente tiene una TEP, tiene el BNP alto, troponinas altas, y no, ya, hay que trombolizarlo. Es riesgo intermedio alto, ¿sí? Pero realmente hay que analizar lo que nosotros le vamos a ofrecer al paciente, ¿sí? Es justo el caso clínico que yo les presenté. Un paciente con TEP, con riesgo intermedio alto, todos los criterios, ¿sale? Entonces, hay realmente dos estudios que han cambiado toda la conducta en el paciente con TEP pulmonar. El estudio inicial del 80 del doctor Lupi del Instituto Nacional de Cardiología, donde fue el primero en que dijo a los pacientes que tienen TEP masiva hay que trombolizarlos. Es un estudio que se suspendió por futilidad. No era ético ver cómo todos los pacientes que no se trombolizaban estaban muriendo y los que estaban trombolizando realmente estaban viviendo. Y en el 2014 sale este estudio muy importante que nos vino a ver el paradigma de qué vamos a hacer en los pacientes que tienen riesgo intermedio alto. Dijeron, yo creo que estos pacientes ya están elevando enzimas, ya están con disfunción, vale la pena trombolizar. Vamos a hacer este estudio, cerca de 1,500 pacientes, vamos a aleatorizarlos, a trombolizarlos contra solamente anticoagularlos. Bueno, estos fueron los resultados. En el compuesto primario de muerte por cualquier causa, realmente no hubo diferencia. 6 en el grupo de trombolisis contra 9 pacientes del grupo de placebo, ¿sí? Donde hubo la única diferencia fue estadísticamente significativa, es que el trombolizarlo disminuye el riesgo de que el paciente se descompense hemodinámicamente. Pero cuando ya analizamos el compuesto frío de muerte, no hay diferencia, ¿sí? Y incluso aquí en muerte por cualquier causa a los 30 días, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. No alcanzó la significancia estadística, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta que yo les hacía. Cuando tú indicas la trombolisis, ¿qué le vas a decir al paciente? ¿Sí? ¿Con esto le disminuye el riesgo que se muera? No, ¿sí? La respuesta es, con esto disminuyo el riesgo de que se pueda descompensar hemodinámicamente, ¿sale? Pero no le disminuyo el riesgo de morir. Pero también tienes que decirle esto muy importante. Señora, no le voy a disminuir el riesgo de morir, pero sí le aumento 6 veces más el riesgo de que pueda tener un sangrado mayor, ¿sí? Esta es una de las diferencias importantes. 32 pacientes tuvieron un sangrado mayor con un TNK contra 6 pacientes que administraron placebo, ¿sí? Y vean, le aumentas 10 veces más el riesgo de tener un EBC hemorrágico, ¿vale? Esto responde a esa pregunta. ¿Sí, Dani? Entonces, tienes que dominar muy bien esto. Cuando tú le ofreces trombolisis al paciente, tienes que decir, híjole, no le voy a hacer beneficio en la muerte, en la mortalidad, ¿sí? Pero le voy a aumentar el riesgo de sangrado 10 veces más, ¿vale? Y no cualquier sangrado, un sangrado mayor,
¿sale? Extracraneal y 10 veces más el riesgo de un AVC hemorrágico. Entonces, y no solo eso, ese fue este estudio, pues como ustedes ya vieron, ¿no? Era un estudio muy esperado, un estudio del que ya no se va a volver a hacer otro, fue un estudio publicado en New England, y después de eso salen dos metaanálisis. Este es el que me gusta más porque incluyó a estos pacientes del estudio PATE, ¿no? Sus 1000 pacientes y otros más estudios que no son cualquier estudio, solamente un estudio abierto, pero todos los otros estudios, el NPP, el TIPS, el FAUSOR, eran estudios también aleatorizados, con menos pacientes que el PEITO, pero también fueron estudios bien diseñados, igual, lo mismo, pacientes con TEP submasiva, riesgo intermedio alto, ¿sí? Entonces, ya para hacer un total de 1500 pacientes, los 1000 del Peyton más los 500 pacientes de los otros. Entonces, en este metaanálisis, en todo lo que analizaron, ¿sí? Destaco solamente estas tres cosas. Cuando nosotros observamos si hay un beneficio de trombolizarlos, ¿sí? Contra solamente tratamiento anticoagulante, vemos tres cosas. No impactamos en la mortalidad, ¿sí? Otra vez, solamente favorecemos el riesgo de deterioro hemodinámico, pero no impactamos en la mortalidad y otra vez coincide que aumentamos potencialmente el riesgo del sangrado intracraneal. Entonces, bueno, decían, no le ayudamos en la fase aguda, ¿sí? Pero a lo mejor a largo plazo el paciente tiene más beneficio. ¿Alguien sabe cuál es el riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar crónica después de una TEP? ¿No? Era una de las preguntas, ¿no? Porque tú dices, bueno, a lo mejor no le impacta en la mortalidad, pero le disminuye el riesgo de que haga una TEP crónica. ¿Alguien sabe esa respuesta? Bueno. No. Es menos del 5% la probabilidad que después de una TEP aguda hagas una TEP crónica. ¿Sí? Bajísimo. Hay series que reportan 0.3, 1%, pero menos del 5% es el riesgo de que te haga una TEP crónica. Entonces dijeron, bueno, miren, este estudio publicado 3 años después de que saliera el peito, dijeron, bueno, vamos a ver si a largo plazo tienen un beneficio, ¿sí? Los pacientes del peito, si los trombolizamos a largo plazo, nada, ¿sí? No hubo ninguna diferencia. Y aquí las curvas son muy claras. En esta curva de Kaplan y Meyer, las curvas son iguales. No impactas incluso a largo plazo, que era otra de las preguntas, ¿sí? Entonces, hasta aquí se dejó en paz esto de la trombolisis en riesgo intermedio alto, ¿sale? Y ahora, ya sabemos muy bien lo que pasa en los pacientes con la trombolia, trombolizados, pacientes con riesgo intermedio alto, ¿sí? Aquí ya no hay duda, no va a haber otro estudio, se aclaró con el peito y con estos metaanálisis. Y con este seguimiento ya a 3 años, hay otro estudio a 5 años y no hay diferencia. Ese es el estudio, el PETRAC, va a salir en este año, se está esperando que ya sea publicado, todavía no hay avances, pero ahora a los riesgos intermedio alto los aleatorizaron. Vamos a darle solo anticoagulante o vamos a darle tratamiento intervencionista. No lo sé. Pareciera, las apuestas dicen que el tratamiento intervencionista va a ser la opción en estos tratamientos. Vamos a quitarle ese riesgo de sangrado y vamos a ver si hay mejoría y se convierte en las nuevas guías. Ahora, riesgo intermedio alto, candidatos para tratamiento endovascular. ¿Sí? Bueno, ahora con todo esto, ¿en dónde estamos? Estas son las guías del 2019. Cuando el paciente tiene alto riesgo, el paciente está inestable hemodinámicamente, pues aquí no hay duda, ¿sí? Hay que reperfundirlo, como ya sabemos. Bueno, esto es un poquito más de qué hacer, hospitalizarlo, no hospitalizarlo. Pero este algoritmo es nuevo del año pasado, donde ya los expertos sugieren qué hacer, ¿sale? En TEP submasiva intermedia de alto riesgo, ¿qué hacemos? ¿Sale? Primero, anticoagular. Es lo primero, ¿sale?
Si el paciente tiene un deterioro clínico, baja la TA, le haces un eco y va empeorando, un eco de control, empieza a desaturar más, empieza a elevar más las enzimas, ¿sí? Entonces ahí es donde debes considerar trombolizarlo, ¿vale? Si tiene contraindicación para trombolisis, a ese paciente debes considerarlo para tratamiento endovascular, ¿sale? Si no tiene contraindicación para trombolisis, bueno, anticoagúlalo. O si este paciente trombolízalo, te está empeorando, ¿sí? Si a pesar de trombolizarlo te sigue deteriorando, es lo de rescate que mencionábamos para la terapia endovascular, ¿sale? Entonces, esto es de los nuevos, ¿sí? Entonces, el paciente del caso clínico, yo lo que haría es eso, el paciente es el riesgo intermedio alto, la TA está bien, la frecuencia cardíaca está en 100, ¿sí? Anticoagulado, el paciente comienza a empeorar, ahí sí, yo veo, ¿no? No tengo a la mano meterlo a hemodinamia o lo trombolizo, ¿sale? Pero esto es lo nuevo, y no solo este, mire, este es otro reciente del 2021. En este artículo dice, ¿cuándo debemos escalar la terapia en los pacientes con tromboembolia submasiva? Entonces, alto riesgo, ¿sí? Están en border, tienen disfunción, te elevan el lactato, disminuyen la uresis, ¿sí? Empeoran, entonces ahí es donde ya debes considerar o trombolizarlo, ¿sí? O para terapia endovascular. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer el examen final. El mismo paciente. Ahora, ¿qué le harían después de esta clase? Tratamiento endovascular. Anticoagular. Muy bien. Bueno, pues hasta el momento no tenemos evidencia, ¿no? Pareciera que eso va a ser. Vamos a esperar este estudio, que todos estos pacientes pueden ser candidatos a tratamiento endovascular. Hasta ahora no es una mala conducta lo que decía Miguel. Lo anticoagulamos y lo vigilamos, ¿sí? No hay por qué correr a la trombolisis, ¿no? Ya vimos toda la evidencia que hay sobre la trombolisis. Ahora que ya son expertos, que ya saben el estudio Peito, nunca se les va a olvidar y lo van a ir a revisar por completo. Si tú lo trombolizas, ¿en qué impactarías en su tratamiento? ¿Sí? A ver, Dani. Si lo trombolizamos, lo único que nosotros estaremos disminuyendo es el riesgo a que se inestabilice hemodinámicamente, pero no la mortalidad. Y le Ok. aumentaríamos el riesgo de algún desangrado, incluso 10 veces el riesgo de EVS hemorrágico y 6 veces el riesgo de un sangrado mayor. Muy bien, Pero perfecto. solamente- Esa es la respuesta que ustedes deben de tener, ¿no? Ya como cardiólogos, esa es, a ver, el paciente no está inestable, tiene lactato de 1, tiene lactato de 2, hacemos una gasometría dentro de 2 horas, empieza a estar acidótico, empieza a elevar lactato. Ahorita solamente el paciente 70 años, ¿sí? 10 veces el riesgo de que me pueda sangrar. Tenemos un tumor abdominal no afiliado. Entonces, aquí soy yo, corro a trombolizarlo, ni le estoy disminuyendo la mortalidad, ni disminuyo el riesgo de carácter crónica, ni le mejoro la sobrevida a largo plazo. Lo único es que disminuyo el riesgo de que haga más rápido un deterioro hemodinámico. En el momento que tú eso lo detectes, pues ahí sí. Si tienes hemodinamia, lo presentas, y si no, lo trombolizas. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctor. Muchas Ah, gracias, orden. doctor, por la clase. Gracias, Doc. Muy bien, pues Gracias. les comparto los artículos de esta clase, ¿no? Más adelante que salga este estudio, volvemos a revisar y discutimos a ver si ahora ya va a ser para todos el riesgo, el tratamiento intervencionista, o a lo mejor nos vuelve a defraudar como defraudó la trombolisis. Doc, ¿ese paciente usted lo anticoagula o le pone el sistema ECOS? Si tiene dinero, le pongo el sistema ECOS. Ok. Así es la respuesta, ¿sí? Porque la TAC, esta es TAC, ¿sí? Está en silla de montar, Sí. ¿sí? Entonces, este paciente en la vida real mejoró con pura anticoagulación, ¿eh?
mejoró con pura anticoagulación, no lo trombolizamos, estuvimos vigilando, nunca se inestabilizó y ahora tiene una angiotac pulmonar de control limpia completamente, ¿sí? Entonces, la verdad es que no se asusten. De manera inicial, aunque el paciente tenga disfunción del ventrículo derecho, le reporten todo, si las troponinas, pues vean este paciente, ¿no? Este paciente, las troponinas estaban en 32, el BNP elevado, ¿no? Vean el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo, el TAPSE de 12, ¿sí? Pues estos pacientes, pues está muy bien descrito, ¿no? En esto, ¿cuál es la mortalidad que tiene en riesgo intermedio? ¿No? 3%, ¿sale? Entonces, pues yo de manera inicial le diría, piensen, analicen bien caso por caso, ¿sí? Si tienen a la mano, si el paciente se puede, un sonda ecos, ¿sí? Porque al parecer ese va a ser el tratamiento en estos pacientes, el tratamiento endovascular con menos riesgo de sangrado, ¿sí? La evidencia va a salir más adelante. Espero que sí se cumpla esto que esperamos. Pero mientras tanto, ahorita no tenemos ninguna prisa por correr, ¿sale? Este estudio peito es algo que ustedes deben de dominar muy bien, ¿no? Tienen que leerlo, ahí está están los metaanálisis, está después de el seguimiento a 3 años, un seguimiento a 5 años, hay un seguimiento publicado en esta revista del CHES, donde les hacen prueba de caminata de 6 minutos a todos los pacientes, ¿sí? Entonces, realmente un beneficio que tengamos por anticoagularlo, por correr a anticoagularlo, no. Caso por caso, revisen a su paciente, estén checando monitores, métanlo a la terapia intensiva, ¿sí? Gasometrías, y ante cualquier indicio le sube el lactato, baja un poquito la TA, empieza a estar más taquicárdico, ahí sí, ¿sabe? Ahí sí, ya no esperen más, o lo trombolizan, o lo presentan para terapia endovascular. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Doc, gracias. ¿Qué fue de este paciente, Humbert? Ese paciente, pues, sobrevivió y se Sobrevivió, acabó. ¿no? Sin Y trombolismo. esto era cardiólogo el que lo había enviado, ¿no? Del otro hospital Sí, doctor. para trombolisis, decía, y trombolisis y o tratamiento por hemodinamia, ¿no? Y analizamos las imágenes, las lesiones estaban en ramos secundarios, decía, era una silla de montar, pero de un ramo secundario. Entonces, hay que saber bien cuál es la silla de montar, en dónde son las ramas, cuál es el paciente ideal para tratamiento endovascular, ¿sí? Este paciente venía, pero súper en la playa, frecuencia cardíaca de 68, TA de 110, ¿no? Oxigenando muy bien, tenía una neumonía, o sea, no tenía ninguna indicación para meterlo, ¿no? Porque también, pues aunque el tratamiento intervencionista es más seguro que trombolizarlo, también tiene sus riesgos, ¿no? La punción, el meter, y realmente no íbamos a poner un ECOS ahí, ¿no? Íbamos a pasar el PICTEL y a hacer tomofragmentación, pero en los ramos que estaban no se iba a beneficiar para nada. Muy bien. Sí, doc, de hecho se mantuvo anticoagulado, antibiótico, 3 días de antibiótico y mejoró su saturación. Y también de anticoagulación. Mejoró su saturación, frecuencia respiratoria y nunca se inestabilizó. Bueno, muy bien. Bueno, pues espero les haya sido de utilidad esta clase. Muchas gracias, Doc. Gracias, Gracias, doc. Doc. Ahí les mando los artículos para que los lean. Vienen bien descritos también las opciones terapéuticas de esto que les mostré. Sí, por favor. Gracias. Bueno, pues cuídense. Igual, Doc, gracias. Igualmente, Doc. Nos vemos. Saludos. Buena tarde. Estén bien. Buenas tardes, Doc. Gracias.